Muy buenos días. Buenos días a todos los hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica de Veresá de Mar. Muchos saludos a todos los que estáis viendo este culto online de la Iglesia. Estoy hablando desde Castelldefels. Y como muchos sabéis, hace un mes nos mudamos aquí, a Castelldefels, para iniciar una nueva etapa en nuestra vida y ministerio aquí en España, en Cataluña. Y llevamos varias semanas adaptándonos y pues también os echamos de menos ahí en Veresar. Tenemos ganas de ir a visitaros cuando las circunstancias lo permiten. Y mientras tanto esperamos pues seguir en contacto con vosotros. Un fuerte abrazo por parte de toda la familia a vosotros. Es mi privilegio en esta mañana poder compartir la palabra del Señor con vosotros. No hay duda que necesitamos escuchar la voz del Señor por medio de su palabra en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo excepcional, único, difícil. Nos afronta un comienzo de curso incierto, difícil, pues necesitamos oír la voz de Dios. Y espero que en esta mañana el texto que traigo puede ser un mensaje que Dios usa en nuestras vidas para equiparnos por lo que tiene que venir. El texto que quiero meditar con vosotros en esta mañana es un versículo, aunque también miraremos el capítulo y el contexto en que se encuentra este versículo. Y os quiero llevar a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice así: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos y hermanas, amigos, este texto necesitamos escuchar. Pablo aquí hace dos exhortaciones y una afirmación. Exhorta a los creyentes de Corinto a mantenerse firmes en el Evangelio. Luego les exhorta a abundar en la obra del Señor. Y finalmente les recuerda que saben que su trabajo no es en vano. Estos son los tres puntos que vamos a considerar en esta mañana. La primera exhortación que necesitamos escuchar en base a este texto es esto: estad firmes en el Evangelio. Pablo lo dice así: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. En realidad, este texto es la conclusión del capítulo 15. Entonces, necesitamos volver al principio del capítulo. En este capítulo, Pablo habla de un tema que está preocupando a los corintios, que es sobre la resurrección de Jesús. Algunos lo estaban poniendo en duda. Empieza el capítulo 15 diciendo esto, Pablo: Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Acaba su carta volviendo a un tema de primera importancia: el Evangelio. Les recuerda del Evangelio que les predicó,
que recibieron y que están perseverando en ello, en el cual también perseveráis. Y dice Pablo que si retenéis la palabra del Señor, la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Vemos aquí que empezaron con el Evangelio cuando escucharon la predicación de Pablo. Pero Pablo también les habla de seguir en el Evangelio, de perseverar en ella y de retener la palabra. De hecho, empieza, o más bien acaba el capítulo 15, en el mismo tono con que lo empezó. Estad firmes y constantes. Manteneros ahí. Retener la palabra, perseverar en el Evangelio. ¿Y qué fue? ¿Qué es el Evangelio? Pues Pablo lo dice en el versículo, a partir del versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y luego sigue hablando de otros, a quienes apareció Cristo, incluyendo a Pablo mismo. El mensaje del Evangelio, que Pablo dice que es de primera importancia, es Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de entre los muertos. Y entonces Pablo, a lo largo del resto del capítulo, habla en concreto de la resurrección. La resurrección de Jesús, el hecho histórico de su resurrección en el primer siglo, y la resurrección del creyente que nos espera todavía. ¿Por qué enfatiza la resurrección este capítulo? Pues es muy sencillo. Los corintios, al menos algunos de ellos, estaban cuestionando o reinterpretando la resurrección de Cristo y de los creyentes. Volveremos a hablar más de la resurrección más adelante. Por ahora, lo importante es destacar por qué habla Pablo del tema aquí. Mira lo que dice en versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Estaban diciendo algunos entre los corintios que los creyentes ya estamos viviendo la vida resucitada, ya nos hemos resucitado, no hay una resurrección futura. Pero Pablo responde diciendo, si es así, entonces Cristo no resucitó tampoco. Y si Cristo no resucitó, versículo 14, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados, añade en versículo 17. ¿Qué significa la resurrección de Jesucristo? Es muy sencillo. Cristo murió. Estaba muerto. Le pusieron en la tumba. Pero volvió a la vida. Resucitó. Ya no estaba muerto, sino vivo. Si es mentira, si no es verdad que Jesucristo resucitara físicamente de la muerte, Pablo dice, nuestra fe es vana. Todo esto no sirve para nada. Todo lo que tiene que ver con nuestra fe en Cristo no sirve para nada. Nuestras Biblias, nuestras iglesias, nuestros cultos, nuestras oraciones, nuestras predicaciones, nuestras canciones, nuestra esperanza, las obras que fluyen de nuestro amor hacia Cristo, todo esto
es vano, es nada, no sirve para nada si Cristo no resucitó. Entonces, Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La gente debe decir a nosotros, pobrecitos, qué tontitos, que creen en la resurrección de Cristo. Si fuera así, nuestra fe sería en vano. Pero Pablo continúa afirmando que sí, Cristo sí resucitó. Efectivamente, es verdad, es real. No tenemos motivo para dudarlo. Lo vieron muchos testigos. La tumba fue vacía. Hay mucha evidencia histórica sobre la resurrección de Cristo. Si no lo has investigado, si tienes dudas, ponte a mirarlo, ponte a investigar y verás que no hay mejor explicación de los hechos históricos que la resurrección de Jesucristo. Es verdad, es real. Y en base a esto, y en el resto del capítulo, Pablo expone muchos otros temas relacionados con la resurrección de Cristo y la resurrección futuro de los creyentes. En base a esta realidad, Pablo puede decir en su conclusión, en versículo 58, su conclusión de un largo argumento, puede decir, estad firmes y constantes. El Evangelio es verdad, sigue siendo verdad, persevera en ello, sigue creyendo en ello, sigue viviéndolo, sigue proclamándolo, no ha cambiado nada. Hermano, hermana, el Evangelio de Jesucristo sigue hoy igual de vigente que cuando lo creíste por primera vez. Sigue igual de verdad y igual de vigente que cuando Pablo escribió estas palabras y cuando aconteció la muerte y la resurrección de Jesús. Muchas cosas han cambiado a lo largo de los siglos, pero la verdad del Evangelio no ha cambiado. Los acontecimientos de los últimos 6 meses, que han sido muchos y grandes, no han cambiado la verdad del Evangelio. Lo que puede pasar en las próximas semanas y meses no va a cambiar la verdad del Evangelio. Necesitamos seguir firmes y constantes en el Evangelio, dando el mensaje de las buenas noticias de Jesús, toda la importancia y la prioridad que sigue teniendo, y que nada nos distrae de esto, de esta nuestra gran tarea como iglesia, de ir y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que enseñó Jesús, proclamando el Evangelio a toda criatura. Esto nos lleva a la segunda exhortación que necesitamos escuchar y que encontramos en nuestro texto. Abundando en la obra del Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre, o abundando, como pone algunas traducciones. La idea es muy sencilla. Hay mucho que hacer. Hay mucha obra. Hay mucho servicio. Quizás tome forma distinta en las circunstancias actuales. Pero hay mucho que hacer.
Entonces, manos a la obra. Dios nos ha salvado para abundar en buenas obras. Como dice en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. La obra del Señor. Y nos llama, Pablo, el Señor nos llama a abundar en ella, a crecer en ella, y hacer muchas buenas obras, llevar mucho fruto. Y no de vez en cuando nos apetece, en algún momento dado, sino siempre, abundando siempre en la obra del Señor. Es un reto para todos nosotros. Estamos en este momento limitados en cuanto a nuestras idas y salidas, en cuanto a las personas con quienes podemos quedar, en cuanto a la actividad de la iglesia. Hay limitaciones, restricciones que están ahí, que vamos a respetar. Necesitamos mantenernos dentro de estas limitaciones que están ahí. Hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar en las próximas semanas y meses. Y sería muy fácil encerrarnos en nosotros mismos, encerrarnos en nuestras casas y olvidar que hay mucho que hacer en la obra del Señor. ¿No podemos salir de casa? Bueno, ¿no podemos quedar con ciertas personas? Pues sí. ¿La vida normal de la iglesia no es normal? Pues sí. Pero las restricciones no están en contradicción con el llamado a abundar en la obra del Señor. Podemos seguir preocupándonos los unos por los otros. Podemos seguir orando los unos por los otros, haciendo una llamada, escribir, aprovechar el tiempo. Hay miles de maneras. Tenemos que buscar cada uno la manera de poner esto en práctica. Dios nos llama dentro de las circunstancias en que nos encontramos a abundar en buenas obras. Entonces, cuando planteas lo que tiene que venir en las próximas semanas, la vuelta al cole, el nuevo curso académico, la posibilidad de un segundo rebrote, los rebrotes que se están produciendo, todo eso, toma este pensamiento y dirígelo al Señor. Señor, en este momento, ¿cómo te puedo servir? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué obras tienes que quieres que haga? ¿Quién puedo bendecir? ¿Qué oportunidades me darás? ¿A quién puedo hablar del Evangelio? Estamos llamados a abundar en buenas obras, incluso hoy. Llamados a mantenernos firmes en el Evangelio, exhortados a una vida de buenas obras. La verdad es que no somos suficientes para ello. Por eso necesitamos escuchar la tercera afirmación que encontramos en este texto. Una afirmación de aliento, de ánimo, que nos hace poner nuestros ojos en nuestro Dios, en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dice finalmente Pablo que necesitamos saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano.
nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas veces parece que nuestro trabajo sí que está en vano. Hay mil maneras de experimentarlo. Dedicas horas y horas a escribir un documento, un ensayo. Olvidas guardarlo en tu ordenador, se va la luz y lo pierdes todo tu trabajo, perdido. Tienes que volver desde cero, empezar desde cero. O quizás inviertes horas y horas cuidando una planta en tu jardín o tu balcón y igualmente muere. Eso nos pasa mucho a nosotros, no sé. Quizás en el trabajo dedicas meses y meses en un proyecto y de repente el jefe cambia de planes o hay un nuevo jefe y este proyecto a la basura. Y todo este tiempo, todo este trabajo no ha servido para nada. Pero es más, el trabajo en sí y la vida en sí está en vano, sirve para algo. Pasamos años y años viviendo y trabajando, ¿y para qué? Todos acabamos muriendo, todos acabaremos en la tumba. ¿Para qué sirve nuestra vida y el labor de nuestras manos? Incluso la misma palabra de Dios en el libro de Eclesiastés plantea este problema. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice Eclesiastés. ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón? ¿Con qué se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. ¿Tienes esta sensación de tu trabajo, de tu vida misma, es en vano, que no sirve para nada al final? Porque es verdad que todos acabaremos en la tumba. Debajo del sol, como lo dice Eclesiastés, si no hay nada más allá, si no hay un Dios, y si no hay esperanza detrás, después de la muerte, todo es vanidad. Pero Pablo dice que sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra vez, es la realidad, el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo que da sentido a todo lo que somos y todo lo que hacemos. Algunos dicen que el creyente que tiene su mente en otro mundo, que tiene su esperanza en la vida después de la muerte, que este es un soñador, que es inútil para este mundo, que no hace nada. Pero todo lo contrario. Si tienes esperanza en una vida más allá de esta vida, esto es lo que da sentido a la vida de ahora. La esperanza de la resurrección es lo que asegura que nuestro trabajo aquí no está en vano. Si estás escuchando y tienes esa sensación de frustración, ¿para qué sirve todos mis esfuerzos? La respuesta lo encontrarás aquí, en la resurrección de Jesucristo. Esto lo cambia todo. Si Jesús resucitó, esto cambia la vida y la muerte. Da esperanza más allá de la muerte y da sentido a nuestro trabajo ahora. Al final del capítulo 15, Pablo acaba con alabanza, con asombro ante
la esperanza de resurrección. Vamos a leer un poquito. Y así vemos cómo llega a nuestro texto, versículo 58. Cómo llega ahí, en el clímax de su explicación de la resurrección. En el versículo 51, Pablo dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mira hacia adelante y ve un día futuro, un día en que Cristo volverá, y los muertos resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán a vida eterna, con cuerpos transformados. Y los que están vivos todavía se transformarán sus cuerpos. Nos espera un futuro glorioso. Ahora mismo nuestros cuerpos físicos están llenos de dolores, de desgaste. Qué frustrante a veces es vivir en nuestros cuerpos. Lo que nos espera no es una vida sin cuerpo. El cuerpo de Jesús fue físico, podía comer, le podían tocar. Tendremos cuerpos materiales, físicos, pero transformados. Un modelo mejorado, un 2.0, serán un cuerpo transformado, libre de dolores, incorruptible, inmortal, tal como el cuerpo de Jesucristo que leemos en el Evangelio. Es un cuerpo físico, pero puede pasar por las paredes y hacer otras cosas que nuestros cuerpos no pueden hacer. Y estaremos con Cristo para siempre. Esta es nuestra gran esperanza, la resurrección, y estar con Cristo por siempre. Y la garantía de nuestra existencia futura con cuerpos resucitados es la resurrección de Jesucristo, las primicias de la resurrección general. Y por lo tanto, Pablo puede exclamar con alabanza y gratitud al final del capítulo 15: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte fue vencida en la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces nuestra muerte también será vencida. Resucitaremos y estaremos siempre con el Señor. Y por lo tanto, Pablo dice, por lo tanto sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vale la pena entregar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras energías a la obra del Señor, porque no es en vano. Un día estaremos con Él, estaremos libres del pecado y del dolor y del sufrimiento, estaremos con Él para siempre. Entonces, hermanos, nos exhorta la palabra del Señor a mantenernos firmes en el Evangelio, porque este es el mensaje, el único mensaje que nos puede salvar. Y nos exhorta a abundar en buenas obras, porque hay mucho que hacer, incluso en las circunstancias actuales. Hay mucha obra que hacer, y podemos estar seguros que nuestro trabajo no es en vano. Que el Señor nos ayude, que nos bendiga, que nos llene de su Espíritu para ayudarnos a vivir una vida fructífera,
firmes en Él y llena de buenas obras. Que así sea. Amén.